Dirección General de Ingresos. Don Camilo Valdés, buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor Cabrera. Muchísimas gracias por la invitación a participar en su programa el día de hoy. Y bueno, buenos días igual a todo el equipo que lo acompaña. A ver. Muy simpática su cabina, me ha usted gustado no mucho. Acá, Yo había ido a las anteriores. A las anteriores y la verdad que donde me ha tocado sentarme, la verdad que una vista espectacular, ¿no? Así que enhorabuena. Le permite ver el avance del país. Sí. A ver, recientemente el ministro de Economía y Finanzas, quien nos ha confirmado estar aquí la próxima semana, y el director de la DGI, quien está aquí con nosotros la mañana de hoy, dieron a conocer, a eso fue antes de ayer, el miércoles, efectivamente. una decisión que... Perdón, el martes. El martes, que parece busca, pienso yo, y me aclara, busca tratar de equilibrar este sistema de ingresos y egresos del Estado. ¿En qué se basa esa primera decisión que han tomado? Bueno, la decisión que se tomó, a pesar de que, y puedo hablar por el señor ministro porque hemos conversado muchas veces sobre este tema, a pesar de que el señor ministro Chapman y yo no somos partidarios de las moratorias, porque es un incentivo perverso para todos aquellos contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones dentro del término que establece la ley, y es un desaire para los contribuyentes cumplidores. Como buenos ciudadanos y contribuyentes pagan sus impuestos a tiempo dentro del marco de la ley, nos llevó a la decisión de, esperamos por primera y última vez en este periodo, presentar ante la Asamblea un proyecto de ley de moratoria a fin de que los contribuyentes se pongan al día y honren sus deudas tributarias. A la fecha, y que es un arrastre de muchos años, porque, como he comentado anteriormente, los ingresos tributarios han venido en declive desde la presidencia del señor Varela. Sostenidamente han venido bajando, pero en el gobierno anterior fue una cosa catastrófica, ¿no? Al día de hoy hay una acumulación de deudas o de mora en el pago de tributos de alrededor de 3.500 millones de dólares aproximadamente. Y en los impuestos donde más mora hay son el impuesto sobre la renta, el impuesto de inmuebles y sobre todo en los impuestos al consumo, principalmente el ITBMS. De esos 3.500 dólares aproximadamente, 3.500 millones de dólares aproximadamente que tenemos de mora, solamente el ITBMS son 1.500 millones de dólares. Eso le arroja a usted un panorama de una evidente evasión tributaria o fiscal en el país, es decir, donde no se están reteniendo ni discriminando adecuadamente el ITBMS por la prestación de bienes y servicios, ¿no? Y todos, independientemente de los cargos que ocupemos, tanto en el sector público como privado, somos consumidores de bienes y servicios. Y no hay panameño que pueda decir que nunca le han hecho la fatal pregunta, que es ilegal, de que una vez usted paga por un bien o por un servicio, le pregunten, ¿usted desea la factura fiscal? Si me pagas por Yapi y no te cobro ITBMS, eso pasa todos los días. Uh-huh. Y bueno, parte de nuestra labor es terminar con esa cultura nefasta que tenemos en el país a través de una recaudación y una fiscalización científica, ordenada, estricta, y estamos poco a poco dando los pasos, Camilo, para eso. Pero a pesar de que en efecto, porque eso me lo dijo un día el ministro Chapman, dice, yo no puedo estar de acuerdo con las moratorias. Y hoy Camilo nos dice lo mismo, que tampoco está de acuerdo. A pesar de ello, ¿qué los hace llevar la propuesta? La situación en general del país y sobre todo la recaudación. ¿Pero por qué? Porque se demuestra cuando hay moratoria la gente va y paga. No, porque la recaudación está realmente baja. El país está creciendo poco a poco y estas cosas las vamos a superar, estoy totalmente, completamente seguro. Sin embargo, la situación del país amerita, aunque no nos guste, tomar medidas heroicas, y una de estas es la moratoria. Un incentivo, pues.
para tratar de cerrar de mejor manera este ejercicio fiscal del 2024 que está a 60, 75 días de finalizar con una mayor recaudación. La recaudación en general está en alrededor de 12 a 15% por debajo de lo presupuestado. Tengamos en cuenta que el presupuesto de este ejercicio fiscal que está en ejecución se hizo en el gobierno anterior y no es un secreto para nadie que era un presupuesto irreal y totalmente inflado, que de manera muy responsable el ministro Chapman ha hecho los ajustes correspondientes y aún así la situación de la recaudación no fue llevada o ejecutada de la mejor manera en el último lustro y los números, a pesar de que ha habido una mejoría, siguen todavía en cifras pues preocupantes y la razón por la cual hemos hecho esta moratoria es para precisamente, como le comenté, cerrar de mejor manera la recaudación para este periodo fiscal 2024 y a partir del año 2025 trabajar fuerte en esto para poder cumplir con los presupuestos que se nos han fijado para la recaudación. Don Camilo, porque hay que entender a quién se le cree, ¿no? Y siempre pasa. El anterior director de la DGI dijo que el nivel de recaudos de la organización, de la dirección, había crecido. En gran parte por el empuje que se estaba dando con respecto a la factura electrónica. Ahora usted dice que los números no son tal vez los que nos dijeron en cuanto a recaudación. ¿Cuál es la realidad? ¿Nos mintieron? La que te acabo de decir. A mí no me importa qué dijo o hizo el director general de ingresos anterior. A mí lo que me importa es que a partir del 1 de julio de este año, todo lo que pasa en la DGI es mi responsabilidad. Yo voy todos los días a la oficina a trabajar duro para cumplir con mi función. ¿A quién se le puede creer? A los números. Los números son fríos y los números no mienten. Ahí están las cifras, son públicas, se publican en la página web de la DGI. Tú las puedes ver como cualquier otro ciudadano y analizar y que cada uno saque sus conclusiones. O sea, los números no mienten. La recaudación lamentablemente está pasando por un nivel bajo, pero estamos haciendo todo el esfuerzo para que eso mejore y así estoy completamente seguro que así será. Y como te comenté, esta es una herramienta que yo espero sea utilizada de buena manera durante los meses de noviembre y diciembre porque la hemos programado para que la misma inicie a partir del 1 de noviembre y termine el 31 de diciembre de este año, para que todos aquellos contribuyentes que están morosos en sus deudas honren las mismas y se pongan al día. Don Camilo Valdés dice, a mí no me importa lo que pasó, sino lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que va a pasar. Yo quisiera saber, Camilo Valdés, cuando se habla de tributos, de políticas tributarias, ¿qué es? ¿Es conservador? ¿Es liberal? ¿Es libertario? ¿Tú me estás preguntando a mí qué ideología soy yo? No, más que ideología es pensamiento económico con respecto al tema de los no tengo ningún tributos. problema. Cuando te dije que a mí no me importa lo que dijo el director general anterior, es que él pudo haber dicho muchas cosas y haber filmado muchos videos y ponerlos en redes sociales. Pero la realidad de apuño que tenemos son los números, como te dije, no mienten. Y ahora que me haces una pregunta de que sí, ¿en qué lado ideológico estoy yo soy un liberal conservador. Los liberales conservadores son aquellos que creen en el orden liberal, que no es más que los derechos individuales priman sobre los generales, los que creemos en la empresa privada, los que creemos en la protección y defensa y el derecho a la propiedad privada, y todas las libertades en general, de la mano de algunos principios conservadores, ¿no? Es toda una corriente ideológica que existe y uno de sus mayores exponentes a través de la historia ha sido, por ejemplo, Margaret Thatcher. Sí, claro. Ese es, ideológicamente yo estoy ubicado en esa esquina. Es creyente porque fíjese bien que justamente cuando uno habla con liberales a nivel económico, y me encanta poder tener este debate con usted, son fieles creyentes de que el Estado como Estado no tiene que ser tan robusto o tan grande como quien está del otro lado de la acera ideológica. Efectivamente. Eso quiere decir que don Camilo Valdés, durante su estadía en la DGI,
va a tratar de jugar con esa posición ideológica económica con respecto, por ejemplo, a los tributos. No, eso es lo que tú piensas. No, eso No, yo nada más Eso es lo que tú piensas y Nada estás que tratando ver. de enredar a uno para que responda a lo que tú quieres escuchar. No, yo soy funcionario público Tiene y que yo hacer por lo que la ley, convicción, así es. yo por convicción y por formación, yo tengo que cumplir con lo que la ley me da, la orden o me mandata. Y yo simplemente, como cualquier otro funcionario público, tengo que hacer cumplir y hacer cumplir la ley. Punto. Listo. El aspecto ideológico que yo pienso, eso es en mi vida privada y en mis actividades privadas, no tiene absolutamente nada que ver con mi función A ver, como servidor público. ¿les puedes preguntar al señor Camilo si los contribuyentes que están en arreglo de pago se benefician de esta moratoria? Sí, siempre y cuando cancelen el total del nominal que deben. Okay. Y ojalá lo hagan, porque esta es una oportunidad que estamos dando precisamente para eso. Pregúntale, por favor, sobre las declaraciones juradas de las sociedades que deben presentar los agentes residentes. Declaraciones juradas que deben presentar los agentes residentes. Eso es lo que me preguntan aquí. Pregúntale, por Bueno, favor, los agentes sobre las declaraciones residentes, los juradas agentes, de bueno, las sociedades que deben presentar los agentes residentes. bueno, yo más o menos creo por dónde debe venir esa pregunta, pero para dar dos respuestas a la vez. Los agentes residentes son abogados, ya sea a título individual o a través de firmas de abogados. Y como todos profesionales y personas que generan ingresos, tienen la obligación de facturar sus ingresos y presentar una declaración jurada de renta. Si la pregunta va por el lado de los registros contables, que los agentes residentes deben enviar la información correspondiente por todo el tema de la tributación internacional y los estándares internacionales con los que Panamá debe cumplir, se dio una prórroga hasta el 31 de diciembre para que cumplamos con todo eso, a fin de que los abogados puedan cumplir con esa normativa. Eso fue publicado en la Gaceta Oficial. La DGI está preparada para recibir toda esa información en su sistema tecnológico, que es el ITAX. No sé Bien. si el que mandó la pregunta se refería a eso, ¿no? ¿En qué consiste la propuesta que ustedes están enviando al legislativo? Bueno, la consulta, la propuesta es, reitero, una moratoria que iniciará el 1 de noviembre y terminará el 31 de diciembre de este año, para que todos los contribuyentes se pongan al día en el pago de impuestos tales como el impuesto sobre la renta, el impuesto de aviso operacional, el impuesto de inmuebles, el impuesto de ITBMS, conocido en otros países como IVA, y el impuesto selectivo al consumo, que es el impuesto al consumo que se grava para todos aquellos bienes y servicios que son considerados de lujo, entre otras cosas, al igual que la tasa única de personas jurídicas. Como ve, en esa amplia lista de los tributos que serán parte de esta moratoria están las tres grandes áreas que siempre se graban en las economías, ¿no? Capital, patrimonio y consumo. Don Camilo, ¿Panamá necesita una reforma fiscal o tributaria? ¿Cómo? ¿Panamá necesita una reforma fiscal o tributaria? Yo creo que sí, pero no para subir impuestos, sino para quizás cerrar algunas fisuras que tiene el sistema. Tengan en cuenta que el Código Fiscal panameño, que ya no tiene ni artículos, ni parágrafos, ni literales para poner dentro de las normas que contempla el mismo, data de 1956 y desde esa fecha acá ha sido constantemente modificado y en algunas medidas son parches sobre parches. Igual el régimen que reglamenta la DGI viene del año 70, aunque su última reforma fue en el 2010, hace ya 14 años, y evidentemente para estar a tono con las nuevas tendencias de la tributación a nivel mundial y sobre todo para el uso de las nuevas tecnologías e inteligencia artificial, tal cual como hacen las administraciones tributarias de otros países, podría darse una reforma fiscal, sobre todo estructural, para ordenar ciertas cosas, cerrar ciertas fisuras y tener una recaudación tributaria más adecuada y más consona con los tiempos que vivimos. Entonces, ¿el documento ya fue presentado ante la Asamblea? El documento ya fue aprobado en el Consejo de Gabinete el día martes y prontamente será presentado en la Asamblea. Y ustedes están asumiendo
que los diputados, porque eso tienen que aprobarlo en octubre, porque ustedes quieren que esto esté vigente del 1 de noviembre al 31 de diciembre. Así es. Tendría que ser aprobado en el mes de octubre. Bueno, hoy todavía es 10 de octubre. Usted y yo sabemos que todos sabemos cómo entra un proyecto de ley, pero no sabemos cómo sale. Y a veces hay diputados que son creativos Sí. y modifican el documento o modifican la intención que tiene el ministerio, cualquiera que esté sea, en este caso el MEF, de hacer esto. De lo que trata entonces, a ver si yo entiendo el tema, es que declarar una moratoria que por 2 meses todos aquellos contribuyentes que estén con arreglos, que no hayan pagado los impuestos a tiempo, pero esa moratoria ¿en qué consiste? O sea, porque yo entiendo que si tú no has pagado, tienes intereses, tienes una serie de recargos. Bueno, sí. Esta moratoria lo que pretende es condonar los intereses y los recargos por mora y cobrar el 100% del nominal del tributo correspondiente que se adeuda. Ok. El que se acoja... Si, por ejemplo, un contribuyente debe $10,000 en impuestos sobre la renta, poniendo un ejemplo, pero junto a ese nominal que debe, también debe 2,000 y algo de dólares por recargos por mora y $3,000 más en intereses y todo suma 15,000, bueno, los recargos por mora y los intereses serían condonados y se le cobra el nominal, pagaría los $10,000. Y queda limpio frente a la DGI. Queda limpio la DGI, quedaría paz y salvo. Nosotros hemos hecho varias corridas en el Departamento de Estudios Tributarios que tenemos en la Dirección General de Ingresos con diferentes escenarios. En función del monto adeudado hasta ahora o moroso, si recuperamos el 5% de esa deuda, estaríamos hablando que podríamos recuperar alrededor de 150, 160 millones de dólares. Si recuperamos el 10%, estaríamos hablando que la moratoria daría una recaudación de alrededor de 320 millones de dólares. Y en el mejor de los escenarios, que esperemos lo podamos lograr o superar, si recaudamos el 20% de la deuda morosa de los tributos que no han sido pagados hasta el momento, estaremos hablando de una recaudación de alrededor de 600 millones, un poco más de dólares, lo que sería fantástico para poder cerrar de mejor manera la recaudación de este periodo fiscal 2024. Entonces, la particularidad, por así decirlo, yo casi digo virtud, pero no es una virtud, la particularidad que tiene una moratoria es esa, que aquel contribuyente que no está al día y que le debe a la DGI y que producto de que le debe se le han acumulado intereses y recargos, si el contribuyente paga, como se dice en el vocabulario de los bancos, pagas el capital. El capital, el nominal exacto. Se te borra todo lo demás. Se le condonan los intereses y los recargos. Y estás a paz y salvo con la DGI. Estás a paz y salvo con la DGI. Ah, bueno. Yo quisiera preguntarle, porque usted conoce el tema del seguro social, lo quiero sacar un poco de la casilla. Espérese. Es una pregunta obligada, sí. Aprovechando que está aquí don Camilo, pero déjeme leerle esto que me envía aquí, que está interesante, y creo que la reacción del director de la DGI debe ser interesante escucharla. Economía Pública 101 dice: si las recaudaciones, ingresos fiscales, están bajas y requieren una moratoria, ¿cómo se explica una reducción en el presupuesto de inversión de 5,000 millones cuando la inversión pública es la primera medida contracíclica para subir la economía, PIB? Y, por tanto, los ingresos fiscales, que son directamente proporcionales al PIB, mientras los gastos de funcionamiento, planilla y subsidios se mantienen. Dice, eso es muy liberal. Esa es la opinión de la escucha de su programa, ¿no? Ok. A mí cuando me hablan de economía 101 ya yo me tranco. Porque yo de economía sé. No 101, 0. A lo mejor ese radioescucha es lector de Keynes y de todos aquellos economistas que creen en el estatismo, ¿no? Aquí le preguntan, ¿esta moratoria se podría saldar el monto adeudado en cuotas o acuerdos de pagos? ¿O solo debe ser el monto total adeudado en su totalidad sin interés y moral en un solo pago? No, la moratoria es para que paguen el total de la deuda. 100%. No puedes hacer arreglo de pago sobre eso. Claro. Exacto. A ver, hablando del seguro social... Porque arreglos de pago se pueden hacer en cualquier momento. En todo momento, así es. Y trayendo a colación el tema de los impuestos.
Panamá es el país que tiene la tasa más baja de ITBMS de la región. Y hay quienes mencionan que una de las soluciones que se pudiese generar, más allá de aumentar la edad de jubilación o no, o las cuotas, es tal vez aumentar la tasa impositiva del ITBMS del 7 al 10%. ¿Usted lo ve viable? ¿Usted cree que esa puede ser una de las soluciones? Bueno, mucha gente dice que el ITBMS en Panamá es muy bajo en comparación con otros países y es cierto. Pero para que tú veas, Panamá con su tasa de ITBMS está acorde con los lineamientos de la CEPAL. La CEPAL siempre ha dicho que para que el impuesto al consumo sea menos regresivo, deben haber algunas excepciones o exenciones al pago de ese impuesto, como efectivamente sucede en Panamá. En Panamá no se paga ITBMS por servicios médicos, por medicamentos, por útiles escolares. Y hay una serie de exenciones que nuestro régimen da, que va de la línea con lo que la CEPAL promueve, ¿no? Así que ese hecho o ese comentario que dicen que en Panamá el impuesto del consumo es bajo, no es tan malo, porque hay otros países en donde todo paga IVA. Compras una medicina y pagas IVA sobre esa medicina. Mm. Si la medicina es para luchar contra el cáncer y te cuesta $3,000, tú pagas el IVA correspondiente sobre ese monto para comprar una medicina. En Panamá eso no pasa. Así que no Tampoco todo es pagas por malo. la comida. No todo es malo. No, lo Y absoluto. todo tiene su razón y su porqué. Y en ese aspecto, Panamá tiene una legislación, a mi juicio, buena, ¿no? ¿Tú te Director, imaginas pagar... no, 19% como en Colombia. ¿Tú te imaginas pagar un medicamento contra el cáncer que te cueste $3,500, 20% o 23% de IVA sobre eso? Eso Sí, es una locura. es una locura. Pero fíjese bien, y traigo a colación el Y la debate. CEPAL es una organización de la Organización de las Naciones Unidas. Lo tengo claro, lo tengo muy claro. Sí, para la gente que sabe, en Colombia se paga el 19% de ITBMS, o IVA, como le dicen ellos. Pero fíjese que el debate se lo pongo a colación porque cuando uno empieza a hablar con gremios, y empieza a hablar con personas que tal vez no están de acuerdo con algunas propuestas que plantean los sectores empresariales, uno se pregunta, bueno, pero aquí la gente quiere tener el servicio de salud de Dinamarca pagando una tasa impositiva que no ni se acerca a la de los países nórdicos, que es bastante alta. La pregunta que yo le hago es, ¿debemos sacrificarnos como ciudadanía para pagar un poquito más y tener un mejor servicio de salud pública? Bueno, la verdad que yo no sé qué es lo que se está planteando en las mesas del diálogo de la Caja del Seguro Social y prefiero no hablar al respecto. Pero esa misma gente que se queja por los servicios de salud, etcétera, también deberían quejarse para que la gente cumpla con sus obligaciones. ¿Tú te imaginas esos $1,500 que se evaden en ITBMS que puedan ser utilizados precisamente para brindar un mejor servicio de salud público, para tener mejores escuelas? O sea, son $1,500 millones al año que se evaden en ITBMS solamente, ¿no? Entonces es muy fácil criticar desde la esquina donde uno esté sin aportar soluciones que sean racionales, ¿no? Lo que pasa es que hoy día en este mundo la gente se mueve más por la emoción que por la razón. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Todo el mundo se pronuncia y sugiere soluciones que muchas veces no son científicamente viables y tampoco son racionales, ¿no? Y la gente se deja llevar más por la emoción que por la razón. Tengo varias preguntas de oyentes. Preguntan cuándo vence la moratoria. Bueno, primero tiene que ser aprobada por la Asamblea y si tenemos el beneplácito de la Asamblea luego de los 3 debates constitucionales para que una ley sea, para que un proyecto de ley sea formalmente una ley de la República, iniciaría el 1 de enero y terminaría el 31 de diciembre. 1 de noviembre. Perdón, 1 de noviembre y terminaría el 31 de diciembre. Aquí también tengo varias preguntas con respecto a otros temas. Podrían preguntar que las universidades privadas obligan a los docentes a entregar facturas electrónicas sabiendo que son profesionales liberales.
Bueno, yo me imagino que lo obligaban porque es que esa era la norma. No es que estuvieran obligándolos de manera unilateral o impropia, porque hasta hace poco, antes que saliera el fallo de la Corte, todo el que generaba ingresos tenía la obligación de facturar de manera electrónica. Ahora con el fallo de la Corte queda muy claro que tenemos 3 sistemas de facturación en Panamá: la facturación electrónica, la facturación a través de estas máquinas que emiten facturas fiscales, y la convencional, que es la que seguirán utilizando los profesionales liberales, ¿no? También le preguntan, ¿se sigue con el proyecto de facturación electrónica para los intereses ganados por los préstamos en los bancos? Bueno, sí, por supuesto, la facturación electrónica sigue, ¿no? De hecho, en Panamá ya el 44% de los contribuyentes que están bajo el radar de la Dirección General de Ingresos facturan de manera electrónica, ¿no? Y la idea es aumentar ese número y poder utilizar la facturación electrónica para una mejor recaudación e investigaciones, porque toda la información que se acumula a través de la facturación electrónica le sirven a las autoridades tributarias para cruzar información y hacer las correspondientes investigaciones, auditorías o análisis para mejorar cada día la recaudación. ¿Cuándo van a continuar con el trámite de devolución de impuestos sobre la renta? Bueno, los trámites de devolución de impuestos sobre la renta y de cualquier otro tributo que haya sido objeto de un pago de más o en exceso por cualquier contribuyente siguen dándose siempre, ¿no? Los contribuyentes tienen que presentar su solicitud, tal cual se establece en la ley, y en la DGI se les da el trámite correspondiente. Si la devolución de impuestos procede, porque es legítima, se emite una resolución reconociendo el crédito fiscal, y si el contribuyente pide además que se le pague, igual se hace el trámite correspondiente y recibe su cheque en la tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas. Y por último le preguntan acerca de la tasa única. ¿Por qué tanto las empresas pequeñas tienen que pagar lo mismo que las empresas grandes? Es que eso no es una cuestión de si es empresa grande o es empresa chiquita. Toda persona jurídica que sea una sociedad anónima y que a través de ella se ejerza o se explote mercantilmente una actividad, tiene que pagar una tasa única anual. Don Camilo, fíjese que el tema de la banca digital cada vez va creciendo más y más. En Brasil, el segundo banco más importante es Nu. Es un banco digital, no tiene absolutamente nada físico, si hablamos de sucursales. Y aquí lo estamos viendo con diferentes modalidades de pago o transacciones digitales ligadas, en este caso, a un banco. Usted dice, esta es la realidad de la evasión del ITBMS. Y gran parte de esa evasión se puede dar a través de estas plataformas de pago. ¿Cuál es el plan que usted tiene para reducir esa evasión en el ITBMS, por ejemplo, tomando en cuenta la realidad de los sistemas de pago que tenemos actualmente? Bueno, sí. Bueno, yo quiero aclarar que efectivamente hay diferentes herramientas de pago a través de métodos digitales con diferentes nombres. El problema no es la herramienta, el problema tampoco son los bancos. De hecho, yo soy una de las personas que siempre ve a los bancos como un aliado para el desarrollo y el crecimiento económico. Y evidentemente ellos, como cualquier otra empresa, están siempre buscando la mejor tecnología para poder brindar de manera eficaz y eficiente sus servicios. El problema está en la gente que abusa de esa herramienta para no pagar impuestos. Y obviamente, como te he comentado, ¿cuál es mi plan? Bueno, fiscalizar y auditar a todas esas personas. Yo me reuní hace ya algunas semanas con la Asociación Bancaria, una reunión muy agradable, muy buena, en donde se planteó esa situación y se van a hacer las diligencias tanto por nuestra parte, en base a las facultades que tenemos por ley, y también de parte de ellos para llevar una mejor fiscalización de todas esas transacciones que se llevan a cabo a través de estas herramientas, ¿no? Don Camilo, mi última pregunta en este espacio tiene que ver con un argumento irrisorio que uno le escucha a gente cuando se habla de pago de impuestos. Seguramente usted lo ha escuchado. ¿Para qué voy a pagar impuestos si se lo roban? ¿Para qué voy a pagar impuestos si veo los huecos en la calle? Y seguramente es una pregunta cliché, pero usted ya asumiendo el rol de director general de impuestos aquí de la DGI o de ingresos, es ¿por qué hay que pagar impuestos? Porque es una obligación ciudadana.
la Constitución establece que todos estamos obligados a pagar impuestos en base a nuestra capacidad económica. Es un principio constitucional. El Estado somos todos y todos estamos obligados a mantener la hacienda pública. ¿Qué es la hacienda pública? El Estado, las carreteras, los servicios de salud pública, las escuelas. Si nadie pagara impuestos, esto no sería un país, este sería un lugar donde vive gente, porque todo el mundo hace lo que quiere. Los impuestos es importantísimo para el mantenimiento de un país, de un Estado y el desarrollo y crecimiento del mismo. Son parte de las políticas públicas que todo país tiene y es importante, ¿no? Esa posición muy cómoda de que yo no pago impuestos porque se lo van a robar no es la posición de un ciudadano correcto que cumple con la ley y exige que se cumpla la ley. La moratoria incluye declaración de renta de 2023. Bueno, pues pueden haber multas que provengan del año 2022 y 2023. Aquí lo importante es el monto de la deuda que se tenga, independientemente de dónde provenga, para que sea cancelada en su totalidad, aprovechando esta moratoria de los 2 meses de ser aprobada en la Asamblea. Esta pregunta es épica. ¿Cómo saber si se le debe a la DGI? Bueno, Este es malo. No hay pregunta mala. Lo pregunta Rosa. ¿Cómo saber? ¿Cómo no vas a saber? ¿cómo no vas a ver, no? A ver, si tú eres asalariado, pues no le debes nada a la DGI porque te cobran los impuestos que tienes que pagar. Exacto. Las personas que trabajan por cuenta ajena, ya sea para el gobierno o la empresa privada, se les hace 3 deducciones básicas por ley. Impuestos sobre la renta, seguro educativo y las social. cuotas de la Caja de Seguro Social. Hay personas que no generan más de $11,000 al año de ingresos, por tanto esos están exonerados del impuesto sobre la renta, pero sí se les descuenta seguro educativo y sus cuentas correspondientes a la Caja del Seguro Social. Si esas personas no presentan declaración de renta, no tienen ningún problema porque en la fuente del pago de su salario se le hacen las deducciones correspondientes y sus empleadores, en nombre de ellos, retienen esos fondos y los pagan a las autoridades correspondientes. Si es un profesional liberal que ejerce de manera privada su profesión, valga la redundancia, por ley, si genera ingresos, está obligado a facturar sus ingresos, es decir, documentar sus ingresos y presentar una declaración jurada de rentas. Si no lo hace, simplemente está omiso, evadiendo sus obligaciones como contribuyente y la forma de saber si debe o no plata o dineros a la DGI es simplemente tener un estado de cuenta, ¿no? Además, digo, todo el mundo debe saber perfectamente si le debe o no Por supuesto. dinero al fisco. Eso es una pregunta que está... Hay muchas preguntas. Hay una pregunta Está de más. basada en eso. Fíjese que Panamá, y esto estuve leyendo un artículo en los Estados Unidos que habla sobre los nómadas digitales. Panamá se está abriendo al tema de los nómadas digitales para competir con ciudades como Medellín. Quien trabaja en Panamá como nómada digital y recibe plata del extranjero, ¿graba en Panamá? ¿Tiene que grabar fiscalmente en Panamá? Panamá tiene un sistema de renta territorial. Eso significa, en términos generales, que en Panamá están sujetos al pago de impuestos todos los ingresos que usted genere dentro del territorio fiscal panameño. Si lo que tú trabajas va a surtir todos sus efectos legales y tributarios en Panamá, tú tienes que pagar impuestos en Panamá. Aunque el dinero te lo manden de la Conchinchina, tienes la obligación de inscribirte en el Registro Único de Contribuyentes como tal, tienes la obligación de documentar tus ingresos a través de la factura correspondiente, dependiendo del área económica o de la actividad económica que realices, y tienes la obligación de presentar una declaración jurada de rentas al final de cada periodo fiscal. Si tú no haces eso, tú estás actuando fuera del marco de la ley. Listo. Le hacen una sugerencia, director. En la venta de un bien, casa, cobran 2%. Y 3% es tedioso pagar eso en 2 partes. Deben unificar eso en 4%. Hay que llenar varios formularios. Es que son 2 impuestos a la vez. El 3% es el adelanto de la ganancia de capital por la venta de un bien inmueble. La ganancia de capital es una de las rentas derivadas del impuesto sobre la renta. Y ese es el adelanto en base al monto de la venta, porque la tasa de la ganancia de capital es 10%. Pero la ley le obliga al
contribuyente a pagar un porcentaje de 3% como adelanto de esa ganancia de capital en concepto de venta de bien inmueble. Y el 2% adicional, que es el 3 más 2, el famoso 5 que habitualmente hablan, el 2% es el impuesto de transferencia de bien inmueble, que se cobra un 2% sobre el valor de la venta o de la transacción o el cambio de titularidad de ese bien inmueble. Esa es la razón por la que se llenan 2 boletas de pago o en 2 líneas, porque son 2 impuestos. Uno, la ganancia capital, que es básicamente renta, y el otro es el de la transferencia de ese bien inmueble. Y finalmente, por favor, pida al licenciado Valdés que revise el procedimiento para dar número tributario, NT, a los extranjeros. La DGI no quiere darlos salvo que el extranjero viva más de 183 días en el país, por lo que es imposible que declaren renta por alquileres que reciben de propiedades en Panamá, quieren pagar y no pueden. El tema de los 183 días está relacionado a lo que se conoce como la residencia fiscal. Toda aquella persona, natural o jurídica, nacional o extranjera, que viva al menos 183 días en nuestro país de manera alterna o seguida, se convierte en un residente fiscal o puede pedir una certificación de residencia fiscal en Panamá para honrar sus tributos aquí en Panamá, en el caso que tenga doble nacionalidad o más de 2 nacionalidades. Eso se hace para principalmente evitar que esa persona tribute de manera doble o triple por las nacionalidades que tenga, ¿no? Por ejemplo, un colombiano o un español con quien Panamá tiene un tratado para evitar la doble imposición vive 190 días en Panamá y el resto vive en España, él perfectamente puede pedir un certificado de residencia fiscal para notificar a la autoridad tributaria de su país con la finalidad de que esté enterada de que él es un residente fiscal panameño y se acoge entonces a los beneficios del tratado y paga sus impuestos en Panamá. Y entonces evita pagar impuestos en Panamá y impuestos en España. Bueno. 8-11 minutos. Entonces, a esperar qué va a pasar en la comisión. ¿Eso qué es? La comisión de comercio, de economía y no Esa sé debe cuánta cosa. ser por la materia la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea. De la Asamblea, para que si le dan trámite, el proyecto entra como proyecto directamente porque es el documento presentado por el Ejecutivo. Ahí no necesita prohijamiento, o sea, entra directamente como proyecto. Correcto. La comisión deberá conocer o iniciar el primer debate para, si pasa el primer debate, entonces segundo y tercer debate en el Pleno. Por lo que habrá que estar pendiente entonces de esa discusión. Habrá que estar pendiente de la discusión y bueno, ese es parte del rejuego democrático. Y el señor Camilo Valdés tendrá que estar enterrado en la Asamblea durante ocurra. Así ahí estaré desde el momento número 1 hasta que todo felizmente salga aprobado en el tercer debate. Como ustedes esperan. Como nosotros esperamos. Estando claros y conscientes en función de lo que dijo, de que como parte de nuestras normas constitucionales y legales se pueden hacer ajustes en los diferentes debates en la Asamblea, ¿no? Y lo que hay que decir para los que nos están escuchando, ni el ministro de Economía, ni el director de la DGI, ni les gusta ni creen en la moratoria, pero están dando el paso. Por lo que sospecho que en los 4 años y tantos meses que faltan esta administración, no va a volver a haber moratoria. Como dice una buena amiga, Cayetana Álvarez de Toledo, moralmente estamos obligados a ser optimistas y nosotros seguimos en ese optimismo de que esta herramienta será utilizada para que los contribuyentes se pongan al día en sus obligaciones tributarias y ojalá Dios así nos acompañe, sea la primera y última vez que durante esta gestión tengamos que utilizar una moratoria y que a partir del año 2025 nuestra economía crezca, se desarrolle y los ingresos tributarios cumplan con los presupuestos que se le fijen. Dice Juan Cruz que dígale al director que ese certificado de residencia fiscal lo dan como en 6 a 7 meses. Es un desastre. Yo puedo estar en parte de acuerdo con eso. Lamentablemente, en Panamá todavía, a pesar de lo que se pudo haber dicho antes,
la gran mayoría de los trámites que se llevan a cabo en la DGI son todavía en papel. Y una de nuestras metas es digitalizar la totalidad o la gran mayoría de esos trámites para que efectivamente no se demoren tanto como lo hacen, ¿no? Hemos sacado cualquier cantidad de certificados de residencia fiscal en estos 3 meses. En otros países es cierto que usted desde la computadora de su oficina, de su casa, puede poner todos los datos que se le pide y sacar en línea su certificado de residencia fiscal. En Panamá todavía no tenemos eso, lamentablemente, pero estamos trabajando para que así sea y poder que ese sea un trámite eficaz y eficiente para los contribuyentes y que no tengan que estar supeditados a la demora de la frondosa burocracia. Burocracia estatal. 8:15. Don Camilo Valdés, muchísimas gracias por darnos este tiempo y actualizarnos sobre la propuesta que está haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas junto con la DGI, naturalmente, y al llevar esta propuesta de moratoria ante la Asamblea. Gracias a ¿Qué nos ustedes. queda? Y Estar cuando pendiente. quieran un fin de semana, podemos hablar de ideología. Sí, Ese es un tema que a mí me allá. encanta. Yo soy, pues. Allá el yo señor tengo Serrano, la 18 mentira. años yo tengo 18 años de ser profesor en la USMA de Derecho Tributario, pero además también doy filosofía del derecho, ¿no? Y no debería decirlo porque la tributación es mi especialización, pero en los últimos años disfrutaba más las clases de filosofía del derecho que de tributación. Es apasionante esa parte, por Sí, 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 supuesto. sí, sí. Cuando Así que- quiera, nos tomamos Cuando- un café y cuando hablamos quiera, de... bueno, podemos traer un desayuno chino aquí un sábado y nos pasamos toda la mañana hablando de aspectos ideológicos con mucho gusto, porque ese tema a mí me fascina. Gracias, Camilo. Muy amable. Gracias, Y profesor. éxitos. Gracias a ustedes. Buenos días. 8:15, señor Alfonso.